Santiago Villarreal nunca imaginó que el día de su cumpleaños número 55 sería el último en el que creería en el amor de su familia. Ese hombre que había construido un imperio desde cero, que había levantado a sus seres queridos de la pobreza y les había dado todo lo que él nunca tuvo, estaba a punto de descubrir la verdad más dolorosa que un ser humano puede enfrentar: la traición de aquellos por quienes habría dado su vida. En la mansión de 3 pisos ubicada en el exclusivo barrio de La Moraleja, mientras las luces de la fiesta brillaban y el champán corría por copas de cristal, se gestaba el plan más cruel que una familia podría tramar. Los invitados reían, brindaban y felicitaban al magnate, sin saber que entre esas sonrisas se escondían las serpientes que pronto clavarían sus colmillos en el corazón del hombre que todo lo había dado. Santiago había levantado su fortuna con sus propias manos, trabajando 18 horas diarias durante 30 años, sacrificando su juventud, su salud y sus sueños personales. Todo lo hizo pensando en ellos, en su esposa Elena, en sus hijos Andrés y Valentina, en sus hermanos que dependían de él. Cada decisión, cada riesgo, cada logro tenía un solo propósito: asegurar que las personas que amaba nunca pasaran por las penurias que él había sufrido en su infancia. Pero el dinero, ese metal frío y brillante, tiene la capacidad de transformar a las personas, de corroer el alma y de convertir el amor en codicia, la gratitud en resentimiento y los lazos familiares en cadenas de oro que aprisionan y asfixian. La fortuna de Santiago, valorada en más de 200 millones de euros, se había convertido en el objeto de deseo de quienes deberían haberlo protegido. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, no por un mal negocio ni por la crisis económica, sino por la avaricia de aquellos que compartían su apellido y su sangre. Una historia que nos recuerda que las peores batallas no siempre se libran contra enemigos externos, sino contra los demonios que habitan en el interior de nuestro propio hogar. Santiago Villarreal nació en un pequeño pueblo de Extremadura, en una casa donde el pan escaseaba y los sueños parecían un lujo inalcanzable. Su padre, un jornalero agrícola, murió cuando Santiago tenía apenas 12 años, dejando a su madre viuda con 4 hijos que alimentar. Desde ese momento, el joven Santiago comprendió que si quería cambiar su destino, tendría que forjarlo con sus propias manos, sin esperar milagros ni favores del cielo. A los 15 años, abandonó la escuela y se fue a Madrid con 50 euros en el bolsillo y un corazón lleno de determinación. Durmió en estaciones de autobuses, comió pan duro durante meses y trabajó en todo lo que encontró: lavando platos, cargando cajas en mercados, limpiando oficinas por las noches. Cada moneda que ganaba la dividía en 3 partes: una para sobrevivir, otra para enviar a su madre, y la tercera para ahorrar y algún día invertir. Con 20 años, Santiago ya había aprendido más sobre negocios observando a los comerciantes del mercado que lo que cualquier universidad podría haberle enseñado. Comprendió que el secreto del éxito no estaba en trabajar más duro, sino en trabajar más inteligente. Con sus ahorros compró mercancía de segunda mano, la restauró y la revendió con una ganancia modesta pero constante. Ese fue el inicio de lo que 3 décadas después se convertiría en Villarreal Investments. A los 25 años conoció a Elena Martínez, una joven secretaria de ojos verdes y sonrisa cautivadora que trabajaba en una de las empresas donde él hacía negocios. Elena provenía de una familia de clase media baja y compartía con Santiago la experiencia de haber conocido las estrecheces económicas. Se enamoraron rápidamente, se casaron en una ceremonia sencilla y juntos soñaron con un futuro mejor para los hijos que algún día tendrían. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles pero felices. Vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, trabajaban codo a codo en el negocio que crecía lentamente y por las noches planeaban el imperio que construirían juntos. Elena llevaba las cuentas, atendía a los clientes y apoyaba cada decisión de Santiago. En aquellos días, cuando no tenían nada más que amor y ambición, eran verdaderamente felices. Con el nacimiento de Andrés y luego de Valentina, la motivación de Santiago se multiplicó.
Ya no trabajaba solo por él o por Elena, sino por esos dos pequeños seres que dependían completamente de él. Cada noche, al llegar a casa después de largas jornadas, entraba silenciosamente a la habitación de sus hijos, los observaba dormir y se juraba a sí mismo que ellos nunca conocerían el hambre, el frío ni la humillación de la pobreza que él había sufrido. Esa promesa se convirtió en el motor de su vida, sin imaginar que algún día esa misma generosidad se volvería en su contra. A principios de los años 90, Santiago tomó la decisión más arriesgada de su vida. Hipotecó su pequeño apartamento, pidió prestado a todos sus conocidos y compró un edificio comercial en ruinas en el centro de Madrid. Elena pensó que se había vuelto loco. Sus amigos le advirtieron que estaba cometiendo un error fatal, pero Santiago había visto algo que los demás no podían ver: el potencial de transformación que yacía bajo los escombros. Durante un año completo, Santiago trabajó personalmente en la renovación del edificio. Contrataba obreros durante el día y él mismo continuaba trabajando por las noches, con las manos llenas de ampollas y la espalda adolorida. Elena le llevaba la comida y se quedaba con él hasta tarde, barriendo, pintando y haciendo todo lo que podía para ayudar. Andrés y Valentina, entonces pequeños, jugaban entre las herramientas mientras sus padres convertían aquel desastre en un hermoso edificio de oficinas modernas. Cuando finalmente terminaron la renovación, Santiago alquiló las oficinas a empresas emergentes y profesionales independientes. El edificio se llenó rápidamente, generando ingresos mensuales que superaban todo lo que Santiago había ganado en los últimos 10 años combinados. Por primera vez en su vida, podía respirar con tranquilidad financiera, pagar sus deudas y empezar a ahorrar en serio. Pero Santiago no era un hombre que se conformara con la comodidad. Mientras otros habrían disfrutado de ese éxito moderado, él reinvirtió cada euro en nuevos proyectos. Compró más edificios, expandió su cartera de propiedades y comenzó a participar en proyectos de desarrollo urbano más grandes. Su reputación como empresario visionario y trabajador incansable se extendió por Madrid, y pronto inversionistas más grandes empezaron a buscarlo para asociarse con él. A finales de los 90, Villarreal Investments ya no era el sueño de un hombre pobre, sino una realidad corporativa con oficinas, empleados y proyectos valorados en millones de euros. Santiago había logrado lo imposible: salir de la pobreza extrema y establecerse como uno de los empresarios inmobiliarios más prometedores de España. Sin embargo, el éxito trajo consigo cambios que empezaron a transformar la dinámica familiar de maneras sutiles, pero significativas. Elena, que había sido una compañera de batalla en los primeros años, comenzó a disfrutar del nuevo estilo de vida. Se mudaron a una casa más grande, contrataron empleada doméstica, compraron coches de lujo. La mujer que una vez había barrido pisos de construcción, ahora pasaba las tardes en spas y almorzaba con las esposas de otros empresarios. Santiago no veía nada malo en ello. Después de todo, Elena se lo merecía después de tantos años de sacrificio. Andrés, que entonces tenía 15 años, fue inscrito en uno de los colegios privados más exclusivos de Madrid. El niño, que había crecido jugando entre herramientas de construcción, ahora vestía blazer y corbata, estudiaba con hijos de diplomáticos y empresarios y comenzaba a desarrollar gustos y expectativas muy diferentes a las de sus padres. Valentina, 3 años menor, seguiría pronto el mismo camino. Santiago también cumplió con su familia extendida. Trajo a sus hermanos menores a Madrid, les dio trabajo en su empresa, les compró apartamentos y les proporcionó un nivel de vida que ninguno de ellos habría podido alcanzar por sí mismos. Su madre, que había sufrido tanto en aquellos años difíciles, fue instalada en una hermosa casa con jardín, donde podía finalmente descansar y disfrutar de sus nietos. En aquellos años de ascenso, Santiago era celebrado por todos. En las reuniones familiares era el héroe, el hombre que había salvado a todos de la pobreza, el patriarca generoso que nunca decía que no cuando alguien necesitaba ayuda. Las palabras «gracias» y «te lo debemos todo» resonaban constantemente en sus oídos, alimentando su sentido de propósito y validando todos sus sacrificios.
Pero ya entonces, si alguien hubiera mirado con atención, habría notado las primeras señales de advertencia. La forma en que Elena ya no le preguntaba sobre los negocios, sino solo sobre cuánto dinero había disponible para gastar. La manera en que Andrés hablaba de su futuro sin incluir trabajar en la empresa familiar. El aire de superioridad que sus hermanos adoptaban cuando hablaban con antiguos conocidos del pueblo. La gratitud estaba comenzando a transformarse en algo más peligroso. El sentido de derecho y pertenencia sobre la fortuna que Santiago había creado. En el año 2005, Villarreal Investments alcanzó un hito histórico: la compra y desarrollo de un complejo de lujo en la Costa del Sol valorado en 50 millones de euros. Santiago, ahora con 40 años, había consolidado su posición como uno de los empresarios inmobiliarios más exitosos de España. La prensa económica publicaba artículos sobre su historia de superación. Las universidades lo invitaban a dar conferencias y las puertas de los círculos más exclusivos del país se abrían ante él. La familia Villarreal se mudó a la mansión de La Moraleja, una propiedad de 3 pisos con piscina olímpica, cancha de tenis, cine privado y jardines diseñados por un paisajista francés. Elena contrató a un decorador de interiores que había trabajado para la realeza europea y llenó la casa con antigüedades, obras de arte y muebles que costaban más que lo que Santiago ganaba en todo un año cuando comenzó su negocio. Andrés, ahora un joven de 22 años, había terminado sus estudios en una universidad privada, con calificaciones mediocres, pero muchas conexiones sociales. No mostraba ningún interés en trabajar en la empresa de su padre, a pesar de que Santiago le había ofrecido repetidamente un puesto ejecutivo. En cambio, Andrés prefería viajar con sus amigos ricos, conducir su Porsche por las calles de Madrid y frecuentar los clubes más exclusivos de la ciudad. Valentina, de 19 años, estudiaba diseño de moda en Milán con una generosa asignación mensual que le permitía vivir como una princesa italiana. Llamaba a casa solo cuando necesitaba más dinero, generalmente para comprar bolsos de diseñador o financiar viajes con sus amigas a las capitales de la moda europea. Santiago pagaba cada factura sin quejarse, diciéndose a sí mismo que estaba dando a sus hijos las oportunidades que él nunca tuvo. Elena había dejado de ser completamente la mujer que Santiago había conocido. Ya no era la secretaria humilde de sonrisa genuina, sino una dama de la alta sociedad que se preocupaba más por su posición en el círculo social de La Moraleja que por su matrimonio. Pasaba más tiempo con su entrenador personal, su esteticista y su consejera espiritual que con su propio esposo. Las conversaciones entre Santiago y Elena se habían reducido a intercambios superficiales sobre eventos sociales y gastos del hogar. Los hermanos de Santiago, Ricardo y Fernando, trabajaban nominalmente en Villarreal Investments, pero su contribución era mínima. Ricardo manejaba el departamento de Relaciones Públicas, un puesto que básicamente significaba asistir a eventos y cenas de negocios, mientras que Fernando supuestamente supervisaba nuevos proyectos, pero raramente aparecía por la oficina. Ambos recibían salarios de 6 cifras y se quejaban constantemente de que Santiago no les daba suficiente crédito por el éxito compartido de la empresa. Durante las cenas familiares en la mansión, Santiago observaba a su familia y sentía una extraña desconexión. Todos hablaban de sus planes de vacaciones en las Maldivas, de los nuevos coches que querían comprar, de las renovaciones que querían hacer en sus casas. Nadie preguntaba sobre el negocio, sobre los desafíos que enfrentaban, sobre las decisiones difíciles que Santiago tenía que tomar diariamente para mantener ese flujo de dinero que todos daban por sentado. Una noche, después de una cena particularmente tensa, donde Andrés había anunciado que necesitaba 200.000 euros para invertir en el negocio de un amigo, Santiago se quedó solo en su estudio. Mirando por la ventana hacia los jardines iluminados, sintió por primera vez una punzada de soledad profunda. Estaba rodeado de familia, pero se sentía completamente solo. Tenía todo el dinero del mundo, pero nadie con quien compartir una conversación genuina. Sin embargo, Santiago reprimió esos pensamientos oscuros. Se convenció a sí mismo de que estaba siendo injusto, que su familia lo amaba,
aunque no lo demostrara de la manera que él esperaba. Después de todo, ¿no era normal que las personas disfrutaran de la riqueza que él había trabajado tan duro para crear? ¿No era ese precisamente el objetivo de todo su esfuerzo? ¿Que su familia nunca tuviera que sufrir como él había sufrido? Lo que Santiago no podía ver o no quería ver era que su generosidad ilimitada había creado una dependencia tóxica. Su familia ya no lo veía como un padre, esposo o hermano, sino como una fuente inagotable de recursos. Y cuando una fuente de recursos es percibida como infinita e inquebrantable, las personas dejan de valorarla y empiezan a resentir cualquier limitación. La semilla de la traición ya había sido plantada. Solo necesitaba tiempo para germinar. El año 2008 trajo consigo la crisis financiera global que sacudió los cimientos de la economía mundial. El sector inmobiliario español, que había estado sobrecalentado durante años, colapsó dramáticamente. De la noche a la mañana, los proyectos que valían millones se convirtieron en cargas imposibles de mantener. Los bancos cerraron líneas de crédito, los compradores desaparecieron y los precios de las propiedades cayeron en picada. Por primera vez en 15 años, Santiago enfrentaba una verdadera crisis. Villarreal Investments tenía varios proyectos grandes en desarrollo que de repente no podían venderse ni financiarse. Los bancos llamaban exigiendo pagos, los proveedores amenazaban con demandas y cada día traía noticias de otra empresa del sector que se declaraba en bancarrota. Santiago pasaba noches enteras sin dormir, revisando números, buscando soluciones, tratando de salvar el imperio que había construido. Cuando Santiago reunió a su familia para explicarles la situación, esperaba encontrar apoyo y comprensión. En cambio, encontró incredulidad y resistencia. Elena lo miró como si estuviera hablando un idioma extranjero cuando le dijo que tendrían que reducir gastos significativamente. ¿Reducir gastos?, preguntó ella con desdén. Santiago, acabamos de renovar toda la casa. ¿Qué van a pensar nuestros amigos? Andrés reaccionó aún peor. Esto es ridículo, papá. Siempre has tenido dinero. Esta es solo otra de tus tácticas para hacernos sentir culpables por disfrutar de lo que has ganado. El joven se negó rotundamente a cancelar su viaje planeado a Dubái, argumentando que ya había hecho compromisos sociales que no podía romper. Para Andrés, la crisis de su padre era una molestia menor, no una amenaza existencial. Valentina llamó desde Milán histérica, cuando Santiago le dijo que tendría que reducir su asignación mensual a la mitad. ¿Cómo se supone que voy a vivir con eso?, gritó por teléfono. Mis amigas van a pensar que estamos en la ruina. ¿No te das cuenta del ridículo que voy a hacer? No hubo ni una palabra de preocupación por su padre, ni una oferta de regresar a casa para ayudar, solo indignación por la inconveniencia personal. Los hermanos de Santiago fueron aún más directos en su egoísmo. Ricardo y Fernando llegaron juntos a su oficina exigiendo explicaciones. Esta empresa no es solo tuya, declaró Fernando con una arrogancia que dejó a Santiago atónito. Nosotros también hemos trabajado aquí, también hemos contribuido. No puedes tomar decisiones unilaterales que afecten nuestros ingresos sin consultarnos. Era una afirmación absurda. Sus contribuciones habían sido mínimas en el mejor de los casos. Durante esos meses oscuros, Santiago trabajó incansablemente para salvar su empresa. Renegociaba contratos, vendía activos con pérdidas para generar liquidez, convencía a los bancos de reestructurar deudas. Era como luchar contra una marea que amenazaba con ahogarlo, pero él seguía nadando, seguía luchando, porque esa era la única manera que conocía de enfrentar los problemas. Mientras tanto, su familia continuaba gastando como si nada hubiera cambiado. Elena organizó una fiesta de cumpleaños extravagante que costó 50.000 euros. Andrés estrelló su Porsche y exigió uno nuevo inmediatamente. Valentina envió facturas de tarjetas de crédito por cantidades obscenas. Cada vez que Santiago intentaba imponer límites, era recibido con lágrimas, gritos o silencio hostil. Una noche, completamente exhausto, Santiago se enfrentó a Elena en su dormitorio. ¿No te das cuenta de lo que está pasando?, le preguntó con desesperación. Podríamos perderlo todo. Esta no es una exageración, es real. Necesito que me apoyes, que la familia me apoye.
Elena lo miró fríamente y respondió: «Lo que necesitas es dejar de ser tan dramático y resolver tus problemas de negocios. Para eso eres bueno, ¿no? No me hagas parte de tu estrés». En ese momento, algo se rompió dentro de Santiago. La realización comenzó a filtrarse lentamente en su conciencia. Había pasado 30 años construyendo una fortuna para su familia, pero en el proceso había fallado en construir algo mucho más importante: amor genuino, carácter, gratitud. Había dado a sus seres queridos todo lo material, pero inadvertidamente les había negado la oportunidad de desarrollar empatía, resiliencia y aprecio. Y ahora, cuando más los necesitaba, descubría que estaba completamente solo. Santiago logró lo que muchos consideraban imposible. Navegó la crisis financiera y mantuvo Villarreal Investments a flote cuando cientos de empresas similares se hundían. Lo hizo a través de una combinación de decisiones estratégicas brillantes, sacrificios personales enormes y pura determinación. Vendió propiedades personales, incluyendo una casa de vacaciones que amaba, para inyectar capital en la empresa. Trabajaba 20 horas al día, sobreviviendo con café y adrenalina. Para el año 2012, la tormenta había pasado. El mercado inmobiliario español comenzaba a estabilizarse, y Santiago había posicionado estratégicamente su empresa para aprovechar la recuperación. Había aprendido lecciones valiosas sobre apalancamiento, diversificación y gestión de riesgos. Villarreal Investments emergió de la crisis más pequeña, pero infinitamente más fuerte y mejor administrada. Pero mientras la empresa se recuperaba, el matrimonio de Santiago se desmoronaba irremediablemente. Elena había desarrollado un resentimiento profundo durante los años de crisis, no por las dificultades financieras en sí, sino porque Santiago había tenido la audacia de pedirle que sacrificara algo, que redujera su estilo de vida, que pensara en algo más allá de su propio confort. Para Elena, esto era una traición imperdonable. Santiago descubrió por accidente que Elena había comenzado una relación con su entrenador personal, un hombre 20 años menor que ella. Encontró mensajes de texto en el teléfono de Elena que había dejado olvidado en la cocina. Las palabras que leyó lo atravesaron como cuchillos. Elena se quejaba amargamente de su esposo, lo llamaba tacaño y aburrido, se burlaba de su dedicación al trabajo, fantaseaba sobre una vida diferente con alguien más joven y emocionante. Cuando Santiago la confrontó, Elena no mostró remordimiento ni vergüenza. En cambio, lo culpó a él. «Me descuidaste», dijo con frialdad. «Estuviste tan obsesionado con salvar tu preciosa empresa que olvidaste que tenías una esposa. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Sentarme sola en esta casa enorme esperando que me prestaras atención?» No hubo disculpas. No hubo reconocimiento de que Santiago había estado luchando por el bienestar de toda la familia. El divorcio que siguió fue brutal y revelador. Elena contrató a los abogados más agresivos de Madrid y demandó la mitad de todo: la casa, los negocios, las cuentas bancarias, las inversiones. Sus abogados argumentaban que Elena había sido una socia fundamental en el éxito de Santiago, convenientemente olvidando que había pasado los últimos 15 años en spas y fiestas mientras Santiago construía el imperio. Andrés y Valentina, ahora de 29 y 26 años respectivamente, tomaron el lado de su madre sin vacilar, no porque creyeran que ella tenía razón, sino porque Elena les había prometido que recibirían una parte de su asentamiento de divorcio si la apoyaban. Los hijos de Santiago testificaron en su contra durante el procedimiento, describiendo a su padre como un workaholic frío y distante que valoraba el dinero más que a su familia. La ironía de sus acusaciones habría sido cómica si no fuera tan trágica. Andrés, que había recibido más de 1 millón de euros de su padre a lo largo de los años sin trabajar seriamente ni un solo día, lo acusaba de ser materialista. Valentina, cuya cuenta de Instagram estaba llena de fotos mostrando bolsos de 20.000 euros que su padre había comprado, lo llamaba tacaño y poco generoso. Los hermanos de Santiago también revelaron sus verdaderas intenciones durante este periodo. En lugar de apoyar a Santiago en su momento más difícil, Ricardo y Fernando vieron el divorcio como una oportunidad. Se acercaron a Elena en secreto y le ofrecieron testificar a su favor a cambio de posiciones más altas,
en la empresa después del divorcio. Estaban apostando a que Elena terminaría con una participación significativa en Villarreal Investments y querían estar en su buen lado. Al final, Santiago aceptó un acuerdo que le costó 60 millones de euros solo para terminar con la pesadilla y poder continuar con su vida. Le dio a Elena la mansión, varios vehículos de lujo, una cantidad sustancial en efectivo y una pensión mensual obscena. Sus hijos recibieron fideicomisos generosos. Santiago se mudó a un apartamento modesto en el centro de Madrid. Exhausto emocionalmente, pero aliviado de finalmente estar libre de las sanguijuelas que habían estado drenando su vida y su alma. Los 2 años siguientes fueron un periodo de profunda introspección para Santiago. Por primera vez en su vida adulta, vivía solo en un espacio pequeño y manejable, sin la mansión, sin el personal doméstico, sin la familia que constantemente demandaba su atención y su dinero. Santiago descubrió algo que había perdido décadas atrás: paz. El silencio de su apartamento no era vacío, era liberador. Santiago simplificó su vida dramáticamente. Cocinaba sus propias comidas, algo que no había hecho en 20 años. Caminaba por las calles de Madrid, observando la ciudad con ojos nuevos. Leía libros que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Comenzó a hacer ejercicio regularmente, no con un entrenador caro en un gimnasio exclusivo, sino corriendo por el Retiro temprano en las mañanas. En el trabajo, Santiago también hizo cambios significativos. Despidió a sus hermanos Ricardo y Fernando, ignorando sus protestas indignadas sobre lealtad familiar. La verdad era que nunca habían sido leales, habían sido parásitos bien alimentados. Contrató profesionales competentes, basándose en mérito, no en apellidos. La eficiencia de la empresa mejoró casi inmediatamente. Durante este tiempo, Santiago conoció a Teresa, una mujer de 50 años que trabajaba como arquitecta en uno de sus proyectos. Teresa era inteligente, independiente y completamente ajena al mundo de lujo en el que Elena se había perdido. Ganaba bien su propio dinero, tenía su propio apartamento y no necesitaba nada de Santiago, excepto conversación interesante y compañía genuina. La relación con Teresa se desarrolló lentamente y naturalmente. Cenaban juntos después del trabajo, discutiendo sobre arquitectura, urbanismo, filosofía y vida. Teresa había pasado por su propio divorcio, difícil años atrás, y entendía el dolor de la traición familiar. No estaba impresionada por la riqueza de Santiago. De hecho, parecía preferirlo cuando vestía ropa casual y cocinaban juntos en su apartamento modesto en lugar de ir a restaurantes caros. Con Teresa, Santiago redescubrió lo que significaba ser valorado por quien era y no por lo que tenía. Ella lo desafiaba intelectualmente, no estaba de acuerdo con él cuando pensaba que estaba equivocado y apreciaba sus cualidades de carácter, su ética de trabajo, su integridad, su capacidad de superar adversidades. Por primera vez en décadas, Santiago se sentía visto como un ser humano completo, no como una máquina de hacer dinero. Mientras tanto, su familia anterior continuaba su descenso predecible. Elena había gastado gran parte de su asentamiento de divorcio en 2 años, manteniendo un estilo de vida que ya no podía sostener. El entrenador personal que había sido su amante la había dejado por una mujer más joven y más rica. Elena intentó contactar a Santiago varias veces, insinuando que quizás habían cometido un error, pero él educadamente declinó cualquier reconciliación. Andrés había invertido el dinero de su fideicomiso en varios negocios fallidos y ahora estaba endeudado. Contactó a Santiago pidiéndole un préstamo de 500.000 euros para un negocio seguro que no podía fallar. Santiago se negó, ofreciendo en cambio pagarle un salario modesto si Andrés quería finalmente trabajar de verdad en Villarreal Investments. Andrés se ofendió profundamente y cortó todo contacto. Valentina también había agotado su fideicomiso, tratando de lanzar su propia línea de moda, que fracasó espectacularmente. Regresó a Madrid desde Milán, arruinada y humillada, esperando que su padre la rescatara como siempre lo había hecho. Santiago le ofreció la misma propuesta que a Andrés, un trabajo real con un salario real, si estaba dispuesta a trabajar.
Valentina también rechazó la oferta, considerándola una humillación. Los hermanos de Santiago, Ricardo y Fernando, intentaron iniciar su propia empresa de inversiones usando el nombre y las conexiones que habían desarrollado mientras trabajaban para Santiago. La empresa fracasó en menos de un año porque ninguno de los dos tenía las habilidades, la disciplina o la ética de trabajo necesarias para tener éxito. Culparon a Santiago por su fracaso, diciendo que había saboteado sus esfuerzos por celos, cuando la realidad era que simplemente no eran competentes sin alguien que llevara su peso. Para el año 2017, Villarreal Investments había alcanzado nuevas alturas. Bajo el liderazgo renovado de Santiago y con un equipo profesional competente, la empresa había expandido sus operaciones a Portugal, Francia y estaba explorando oportunidades en América Latina. El valor neto personal de Santiago había superado los 200 millones de euros. Había reconstruido su fortuna y, más importante aún, había reconstruido su vida. Pero el éxito renovado de Santiago fue como una herida abierta para su familia anterior. Elena, Andrés, Valentina, Ricardo y Fernando observaban desde la distancia cómo el hombre al que habían drenado y desechado prosperaba sin ellos. No sentían alegría por su éxito ni orgullo por su resiliencia. Sentían envidia, resentimiento y algo más peligroso, la convicción de que ese dinero debería ser de ellos. La conspiración comenzó de manera casual. Elena invitó a Andrés y Valentina a cenar en un restaurante caro que apenas podía pagar. Durante la comida, el tema inevitable surgió: la fortuna de Santiago. «Es injusto», declaró Elena con amargura. «Ese dinero se construyó durante nuestro matrimonio. Legalmente, moralmente, una parte sustancial debería ser mía. El divorcio fue un robo». Sus hijos asintieron, convencidos de que ellos también habían sido privados de lo que les correspondía. Andrés expresó la idea que cambiaría todo. «Papá no vivirá para siempre. Tiene 55 años, ha trabajado como un esclavo toda su vida. El estrés lo va a matar eventualmente. Cuando eso suceda, nosotros somos sus herederos legales. Todo volverá a nosotros». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena y Valentina intercambiaron miradas. Ninguno dijo explícitamente lo que todos estaban pensando, pero la semilla había sido plantada. Ricardo y Fernando fueron incorporados a las conversaciones cuando Elena los contactó estratégicamente. Santiago les dio la espalda, les recordó. Los echó de la empresa como si fueran basura y ahora está ganando más dinero que nunca. ¿No creen que ustedes, su propia sangre, tienen derecho a una parte? Los hermanos, amargados por su propio fracaso y resentidos con Santiago, estuvieron de acuerdo en que habían sido tratados injustamente. Durante los siguientes meses, el grupo se reunía regularmente en secreto. Revisaban documentos legales, estudiaban el testamento de Santiago que Andrés había logrado obtener a través de contactos en el bufete de abogados familiar. Descubrieron que Santiago había actualizado su testamento después del divorcio, dejando la mayor parte de su fortuna a organizaciones benéficas que ayudaban a niños de bajos recursos a obtener educación y oportunidades empresariales. La revelación de que serían casi desheredados enfureció a la familia. «¿Niños pobres?», gritó Valentina con indignación. «¿Va a dar nuestro dinero a extraños mientras sus propios hijos luchan?». No hubo reconocimiento de que sus luchas eran enteramente autoinfligidas, resultado de años de desperdicio y falta de disciplina. En sus mentes distorsionadas eran las víctimas de la crueldad de Santiago. Fernando, que siempre había sido el más inescrupuloso de los hermanos, sugirió algo que hizo que todos se quedaran en silencio. «Hay maneras de acelerar una herencia», dijo cuidadosamente. «Accidentes que suceden, especialmente con hombres de mediana edad que trabajan demasiado, que tienen el corazón debilitado por el estrés. Nadie cuestionaría un ataque cardíaco o un accidente automovilístico. La sugerencia debería haber horrorizado a todos. Debería haber terminado las reuniones inmediatamente, pero el dinero, la codicia y años de sentirse con derecho habían corrompido completamente sus almas. En lugar de rechazar la idea, comenzaron a discutirla. No como monstruos conspirativos,
sino como personas que se habían convencido a sí mismas de que estaban corrigiendo una injusticia, recuperando lo que era legítimamente suyo. El plan tomó forma durante varias semanas. Contratarían a alguien externo, alguien sin conexión obvia con la familia, para encargarse de Santiago de una manera que pareciera natural. Un accidente de tráfico quizás, o algo en su comida que provocara un paro cardíaco. Cada miembro del grupo contribuiría al fondo para pagar al sicario. Y después, cuando fueran ricos, vivirían las vidas de lujo que merecían. Ninguno de ellos consideró ni por un momento la monstruosidad de lo que estaban planeando. Habían cruzado una línea moral de la que no había retorno. El cumpleaños número 55 de Santiago sería, sin que él lo supiera, el día en que su familia ejecutaría su plan. Elena había insistido en organizar una gran fiesta de reconciliación, alegando que había reflexionado sobre sus errores y quería reunir a la familia nuevamente. Santiago, que siempre había albergado esperanzas de reconciliación con sus hijos, aceptó reluctantemente a pesar de las reservas de Teresa. La mansión de La Moraleja, que ahora pertenecía a Elena, gracias al divorcio, fue preparada para la ocasión. Cientos de invitados fueron convitados, socios de negocios, amigos, conocidos de la alta sociedad. La fiesta sería el escenario perfecto. Con tanta gente alrededor, sería fácil que Santiago consumiera la bebida envenenada que Fernando había preparado cuidadosamente con sustancias que imitarían un ataque cardíaco natural. Santiago llegó a la fiesta con Teresa a su lado. Ella lucía elegante pero incómoda. No confiaba en las intenciones de Elena y había intentado convencer a Santiago de declinar la invitación. «Algo no se siente bien», le había dicho esa mañana. «Después de años de silencio, ¿de repente quieren una gran reconciliación? Es sospechoso». Pero Santiago, siempre optimista sobre su familia a pesar de todo, había insistido en asistir. La fiesta era espléndida. La música en vivo llenaba los jardines. El champán fluía libremente y los meseros circulaban con bandejas de canapés exquisitos. Elena interpretaba el papel de anfitriona perfecta, sonriendo y socializando, mientras internamente contaba los minutos hasta que Santiago bebiera la copa especialmente preparada. Andrés y Valentina también estaban presentes, representando a los hijos amorosos, aunque apenas podían mirar a su padre a los ojos. Lo que la familia conspiradora no sabía era que Javier Ruiz, el contador principal de Villarreal Investments y uno de los empleados más leales de Santiago, había descubierto irregularidades financieras semanas atrás. Al investigar, había encontrado transferencias de dinero desde las cuentas personales de Elena, Andrés, Valentina, Ricardo y Fernando hacia una cuenta offshore misteriosa. Las cantidades y el timing eran sospechosos. Javier había llevado sus hallazgos a un investigador privado, quien a su vez descubrió la verdadera naturaleza de esas transferencias. Estaban pagando a un criminal conocido por resolver problemas para personas ricas. El investigador infiltró al grupo criminal, descubrió el plan completo y contactó inmediatamente a la policía. Durante las últimas 2 semanas, la policía había estado monitoreando todas las comunicaciones de la familia, recopilando evidencia. Cuando Fernando se acercó a Santiago con una copa de champán especial para brindar, agentes de policía encubiertos que se habían infiltrado como personal de catering interceptaron la copa. En ese momento, docenas de policías uniformados irrumpieron en la mansión. Los invitados gritaron confundidos mientras Elena, Andrés, Valentina, Ricardo y Fernando eran rodeados y arrestados ante los ojos atónitos de Santiago. «Santiago Villarreal», dijo el inspector jefe, acercándose con respeto. «Siento informarle que su familia conspiraba para asesinarlo esta noche. Esta copa contenía suficiente veneno para matar a 3 hombres. Tenemos grabaciones de todas sus conversaciones, transferencias bancarias y la confesión del sicario que contrataron. Están acusados de intento de asesinato y conspiración criminal». Santiago se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Miró a Elena, quien lloraba y gritaba que todo era un malentendido. Miró a Andrés y Valentina, sus propios hijos, quienes evitaban su mirada con vergüenza y terror. Miró a sus hermanos, quienes intentaban culparse mutuamente.
Teresa lo tomó del brazo para sostenerlo, sintiendo que las piernas de Santiago amenazaban con ceder. Mientras la policía escoltaba a los conspiradores hacia los vehículos policiales, Elena gritó hacia Santiago: «Todo esto es tu culpa. Nos convertiste en esto. Nos acostumbraste a esa vida y luego nos la quitaste». Incluso en ese momento final, incapaz de aceptar responsabilidad, incapaz de ver que su propia codicia y falta de carácter los había llevado a conspirar para matar al hombre que les había dado todo. Santiago observó cómo se llevaban a su familia, sintiendo simultáneamente dolor desgarrador y una extraña sensación de alivio. Finalmente, después de años de negación, la verdad había sido revelada de la manera más brutal posible. Los juicios que siguieron fueron un espectáculo mediático que capturó la atención de toda España. La historia del millonario self-made, casi asesinado por su propia familia, se volvió viral internacionalmente. Elena, Andrés, Valentina, Ricardo y Fernando fueron todos condenados a largas sentencias de prisión. Durante el juicio, fiscales presentaron años de evidencia mostrando el patrón de abuso financiero, manipulación emocional y finalmente conspiración para cometer asesinato. Ninguno mostró remordimiento genuino. Incluso en sus declaraciones finales, se presentaban como víctimas de las circunstancias. Santiago tuvo que someterse a terapia intensiva para procesar el trauma de saber que las personas que él más amaba en el mundo habían planeado matarlo por dinero. Con la ayuda de Teresa, quien se convirtió en su esposa 2 años después del juicio, logró reconstruir su vida emocional. Continuó dirigiendo Villarreal Investments con éxito renovado, pero cambió fundamentalmente su filosofía. Estableció programas de mentoría para jóvenes empresarios de bajos recursos, enseñándoles no solo sobre negocios, sino sobre carácter, valores y la importancia de no permitir que el dinero corrompa el alma. La historia de Santiago Villarreal sirve como un recordatorio poderoso de verdades que muchos prefieren ignorar. Que la generosidad sin límites puede crear monstruos en lugar de gratitud, que dar todo a las personas que amamos puede robarles la oportunidad de desarrollar su propio carácter y resiliencia, y que a veces las traiciones más devastadoras vienen no de enemigos externos, sino de aquellos que comparten nuestra sangre. Santiago sobrevivió no solo físicamente, sino espiritualmente, encontrando finalmente lo que siempre había buscado: amor genuino, no por su dinero, sino por quién era realmente. Y en esa realización, a pesar de todo el dolor, encontró una paz que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado.